Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Elena y esto es Nena Valente. Hoy os traigo un tip muy cortito porque si habéis visto alguno de mis vídeos, siempre recomiendo encarecidamente, y insisto mucho en ello, que es necesario desinfectar nuestras herramientas cuando vamos a utilizarlas con una planta y después a cortar otra. ¿Por qué es tan importante? Pues es muy sencillo, porque pasamos muy fácilmente, propagamos nosotros mismos las enfermedades que pueda tener una planta a la siguiente. Entonces, es un hábito muy, pero que muy bueno siempre desinfectar las tijeras antes de utilizarlas o después de utilizarlas y dejarlas limpias, y siempre cuando pasamos de podar una planta a la siguiente. Entonces, hay diferentes métodos. Hoy os voy a indicar varios para que aprendáis a hacerlos y os vayáis poco a poco acostumbrando, porque realmente cuesta un minuto y es la forma más eficaz de combatir que las plagas se nos extiendan en nuestras plantas. Aquí traigo mis tijeras. Yo me he acostumbrado a hacer siempre limpiar las hojas con estos discos de desmaquillar porque me resulta muy cómodo, pero podéis hacerlo con un trapito, con una esponja, con un papel de cocina, con lo que os venga más a mano. Vale, el primer método que os traigo hoy es con alcohol de desinfectar. Alcohol de 96 grados. Simplemente pues empapamos un disco, frotamos bien las hojas y luego secamos. Si vamos a utilizar la tijera a continuación, podemos utilizarla, volvemos a desinfectar y ya está. Otro método, porque siempre vamos a acabar la desinfección, si no vamos a volver a utilizar en un tiempo esa tijera, aplicándole aceite multiusos para que las hojas no se nos oxiden y estén siempre afiladas y tengamos herramientas para muchos años. Pero no le voy a estar echando aceite todo el rato, lo haremos al final. El primer método, como os he dicho, con alcohol. Segundo método, aquí hemos mezclado un taponcito de lejía con pues casi 2 dedos de agua, ¿vale? Un poquito siempre más de agua que de lejía, pero lo mismo, empapamos el algodón o el disco de desmaquillar, la esponjita, el papel, el paño, con lo que lo vayáis a hacer, y frotamos bien las hojas. Siempre después secar, sobre todo si luego la vamos a guardar. Si luego la vamos a guardar, como digo, le daremos aceite. Este era nuestro segundo método, agua con lejía, o mejor dicho, lejía rebajada con agua. Tercer método, unas gotas de lavavajillas o de jabón neutro o de gel o de lo que queráis. Yo utilizo el Fairy, el lavavajillas con agua. Lo mismo, impregnamos nuestro algodoncito, frotamos bien, veis que sale espuma, las frotamos bien, lavamos bien y, como siempre, después secar. Y por último, de estas cosas modernas, yo os enseño de la marca Flower, que es el que yo utilizo, pero realmente ahora tienen todas las marcas que tienen fitosanitarios, tienen un limpiador higienizante de herramientas de jardín. Simplemente cogemos el frasquito y pulverizamos sobre las hojas. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Pulverizamos así, igualmente frotamos y secamos con nuestro papel de cocina. Bien. Cualquiera de estos métodos, el que os parezca más cómodo, más fácil y el que vayáis a usar, cualquiera de ellos me parece fenomenal. Siempre después secar la tijera, y si la voy a guardar porque ya no la voy a utilizar, entonces sí, que cojo un aceite multiusos, engrasamos las hojas y el muelle si lo llevan. ¿Veis? Y ahora sí, podemos ya guardar
nuestra tijera limpia, desinfectada y con aceite para que no se oxide ni se estropee hasta que la volvamos a utilizar. ¿Veis? Es muy sencillo, cualquiera de los métodos que hemos visto nos sirve, pero por favor, os imploro, utilizad cualquiera de ellos, pero acostumbraros a hacerlo porque es muy importante. Bien, como siempre, os emplazo en mi blog nenavalente.com, donde descubrirás tips y consejos tan fáciles y útiles como este. Nos vemos, sed felices, chao chao.